pecados y el que sana todas tus dolencias. Alabado sea el nombre de Cristo. En esta noche, en el inicio de nuestra serie, tenemos un tema sumamente importante, al que hemos titulado Un planeta en cuarentena. ¿Un planeta en qué cosa? En cuarentena. Y queremos iniciar hablando de Cristo, antes de mencionar las características de este mundo en cuarentena, porque Cristo es el centro de nuestra salvación. Solo en Cristo tenemos perdón, salvación y vida eterna. Y dice la palabra sobre Cristo en Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios, ¿qué cosa? Invisible. Cristo ya existía, sigue diciendo la palabra, antes que todas las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y también, ¿dónde? Y también en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, dice Pablo allí, y las que no podemos ver, cosas visibles e invisibles, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Se está refiriendo a los ángeles, querubines, serafines. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Y entonces eso nos recuerda que en Juan capítulo 17, versículo 5, el Señor Jesús en esa última oración intercesora le dijo al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Desde cuándo Cristo estuvo junto al Padre? Desde antes que el mundo fuese. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Cristo es eterno, bendito es su nombre para siempre. Siempre ha existido y siempre existirá. Nos dice el libro Patriarcas y Profetas que mientras todos los seres creados por Dios, mientras todos reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en todo el universo de Dios. Mientras todos se guiaron por la lealtad del amor, no había una sola nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Pero, hubo un pero. En la eternidad hubo un pero que interrumpió esa armonía. Y es que la Biblia describe que hubo un ángel que no se mantuvo en esa armonía y que se convirtió en la primera nota discordante. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, hablando acerca de ese ángel. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese ángel según la Biblia? Lucifer, o Lucero, hijo de la mañana. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que de repente se halló en ti maldad. Pero cuando fue creado, dice que era como perfecto. Dios no creó un diablo, Dios no creó a Satanás, creó un ángel con un sello de perfección. Y dice, perfecto hasta el día que de repente se encontró en ti maldad. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se llenó de iniquidad y pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios, dice el Señor, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Note que no era un ángel común y corriente Lucifer, era un querubín, de los que protegía con sus alas el trono de Dios. Estaba en la misma presencia del Altísimo. Y dice la palabra: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Así que aquí nos da algunas pistas que nos indican que el ego, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la vanagloria fueron abrigadas en el corazón de Lucifer, convirtiéndolo en lo que conocemos como diablo y Satanás. Y de inmediato dice la Biblia que como surgió esta nota discordante y comenzó a esparcir sus acusaciones contra Dios entre los ángeles, y se formaron entonces no un bando sino dos bandos, entonces dice, después de esto hubo una batalla en el cielo. La primera guerra que ocurre en el universo no fue en la tierra. ¿Fue dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ya veremos más adelante cómo describe la Biblia al arcángel Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, habían dos bandos.
pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién dice la Biblia que engaña el enemigo? Es por eso que tú escucharás el llamado de Dios continuamente de que salgas del mundo, que abandones el mundo y vengas a Cristo. Porque en el mundo, aún el que no se da cuenta, Satanás lo tiene engañado. Es la Biblia la que dice que el diablo engaña al mundo entero. Por eso cuando tú decides venir a Cristo, abandonas la zona de peligro y vienes a la zona de seguridad. Amén. Dice la Biblia entonces que fue lanzado fuera el gran dragón. Y sigue describiendo la Biblia lo que ocurrió. Dice también en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. ¿Se dio cuenta de eso? Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Sin embargo, a los seres humanos Dios le ha dado la posibilidad de perdón. Alabado sea su nombre. Porque los ángeles estaban en la presencia misma de Dios. Dios no tenía nada que revelarle, lo conocían todo. Y a pesar de eso, la tercera parte que se reveló, pues por eso cayó. A nosotros Dios puede revelarnos su gloria y atraernos hacia Cristo para darnos perdón, salvación y vida eterna. Los ángeles que son de naturaleza espiritual. Y Dios es espíritu también. O sea, estamos hablando de que los ángeles son de una categoría superior. Pero una vez caen, no tienen la posibilidad que ha tenido el ser humano. Cristo no murió por los ángeles, murió por nosotros. Alabado sea su nombre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hasta que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo. ¿A dónde los arrojó? Al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Allí comienza entonces el ministerio de la oscuridad, de las tinieblas, y el ministerio de la luz con Cristo Jesús. Las tinieblas y la luz. Y desde ese entonces continúa la guerra, la batalla entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error. No hay posición intermedia. Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es, o está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con Cristo o estamos sin Él. No hay posición intermedia. Nosotros vemos que las guerras en este mundo regularmente son para demostrar qué país, qué nación, qué ejército tiene más poder, cuál es más fuerte de los dos. Eso en las guerras que se dan aquí en la tierra. Pero en este conflicto de los siglos, en la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, no es por demostrar más poder o más fuerza. Porque es indiscutible que Dios es todopoderoso. En el Salmo 91, muy conocido, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el que todo lo puede. Alabado sea su nombre. Y eso es innegable en el universo. Así que la guerra entre el bien y el mal no es para demostrar cuál tiene más poder. Dios pudo eliminar inmediatamente a Lucifer cuando se rebeló y a sus ángeles, pero no es con fuerza. Así lo dice el profeta: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que está en juego es el carácter de Dios, no su poder. Eso es indiscutible. Y contra Dios, a la fuerza y por poder, nadie puede enfrentarlo. Pero Satanás lanzó acusaciones contra el gobierno de Dios. Puso en tela de juicio su carácter. ¿Qué cosa? Su carácter. Y por eso esta guerra Dios la gana es por medio de la única fuerza que usa el cielo, que es la fuerza del amor. El amor de Dios es todopoderoso. Por eso Pablo, cuando se resistía y el amor de Dios lo convenció, dijo: el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. El amor de Dios. En Génesis capítulo 2 vemos que en este conflicto entre el bien y el mal,
Cuando Satanás fue echado fuera con sus ángeles y se dirigió a este mundo por razones que las vamos a ver en breve. ¿Por qué entre todos los mundos creados por Dios, por qué vino aquí? Cuando Cristo vino a morir a este mundo y se comparó con el buen pastor, y él dijo, el buen pastor no solo da su vida por las ovejas, sino que el buen pastor es capaz de dejar las 99 que están seguras e ir a buscar la única que se perdió. Este mundo, el único planeta rebelde. Por eso, para que no contamine el resto del universo, como vimos al inicio, este es un planeta que está en cuarentena. ¿En qué cosa? En cuarentena. Y aquí se va a resolver el problema del pecado. Alabado sea el Señor. Aquí será destruido finalmente Satanás y los suyos. Aquí no puede salir de aquí. Este planeta está en cuarentena. Por eso Cristo vino aquí, para morir aquí, para que el que cree en Él no se pierda junto con el enemigo, sino que tenga vida eterna. Pero cuando el enemigo vino a este mundo a tratar de implantar aquí su reino, recuerde que Dios podía eliminarlo, pero estaba en juego su carácter. Dios pudo enviar un rayo, inmediatamente se rebeló Lucifer. Y si Dios lo hubiera eliminado, inmediatamente se rebeló contra Dios. Ustedes pueden estar seguros que de allí en adelante nadie más se iba a rebelar abiertamente contra Dios. Pero no le iban a servir por amor, sino por miedo, por temor. Y es por eso que Dios no resolvió las cosas así por la fuerza. Cuando termine el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error, a nadie le quedará duda de que Dios es amor y que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Un Dios que fue capaz de encarnarse y morir para pagar el precio, es un Dios que merece nuestro respeto y nuestra adoración por toda la eternidad. Si cuando Lucifer se dirige a este mundo, Satanás viene a este mundo, recuerde que los ángeles fueron colocados en ese lugar de oscuridad mientras tanto, pero Lucifer, el comandante de ellos, vino aquí y Dios no le permitió asaltar a nuestros primeros padres con la tentación en cualquier lugar. Dios les restringió el espacio. Así como en una guerra ustedes escuchan que se ha restringido el espacio aéreo, Dios restringió el espacio donde Satanás podía manifestarse a nuestros primeros padres. Ellos podían caminar libremente por el Edén, por la tierra, tranquilos. Solo había un lugar donde Satanás se podía manifestar. ¿Cuál fue el único lugar que se le permitió? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire lo que dice la palabra. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en el paraíso, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué cosa? De todo podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Era el único lugar donde se le permitiría al enemigo manifestarse. Esa es la razón por la que Dios mismo tiene que también autolimitarse, porque lo que está en juego es el carácter. En esta guerra hay parámetros que deben respetarse de lado y lado, como veremos. Dios decidió autolimitarse. Él puede destruir al mal de una vez, pero ¿cómo quedaría su carácter ante el universo que lo está mirando? A ver cómo Él resuelve este problema. Así que no es demostración de poder, sino de carácter. Y eso lo vemos porque Él definitivamente le dio una oportunidad a las primeras criaturas que se rebelaron contra Él. Recuerde que cuando Lucifer y sus ángeles se rebelaron, nadie conocía el pecado hasta ese momento. De hecho, no se conocía la muerte tampoco. No se conocía la discordia, la enfermedad, el dolor. Sí, simplemente un grupo de ángeles junto al enemigo se rebela contra Dios. Todavía no se saben las consecuencias en ese momento y Dios tiene que permitirle que se desarrolle, para que cuando al final Dios lo destruya, ya el mismo universo esté clamando, Señor, pero haz algo, ya es hora de hacer algo. Pero ahora su carácter quedará vindicado por los siglos de los siglos. Por eso en Romanos 3:4 dice el apóstol Pablo, como está escrito, y está citando Salmos 51, donde dice David,
para que seas, le dice a Dios, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Esas palabras del Salmo 51 que repite Pablo en Romanos 3:4 revelan que Dios mismo está siendo, ¿qué cosa? Juzgado. En la forma que Él maneja el problema del pecado, Dios está siendo juzgado ante todo el universo. Y el clamor del salmista es para que tú salgas airoso cuando seas juzgado en tu juicio. De paso, Dios nos creó, último planeta en ser creado, ya cuando la rebelión estaba en curso. Dios nos creó para que fuésemos el jurado en el juicio que se lleva a cabo ante el universo, que para que seamos el jurado. Por eso es que Satanás ha acusado a Dios ante el universo y quiere estropear a quienes Dios ha llamado para que sean parte del jurado. Usted ha escuchado posiblemente, sobre todo en Estados Unidos, Norteamérica, que para algunos juicios se escoge un jurado para que el que determine si la persona es culpable o es inocente sea un jurado. ¿Y a quiénes se elige para que sean parte de ese jurado? A ciudadanos que son respetuosos de la ¿qué? De la ley. Ciudadanos que son respetuosos de ¿qué cosa? De la ley. Ahora usted entenderá por qué dice la Biblia que el diablo se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de ¿qué? De Dios y tienen la fe de Jesús. Porque todos aquellos que por la gracia de Cristo obedecen su ley, un día formarán parte del tribunal celestial. Serán miembros del jurado celestial. Alabado sea el Señor. Mire cómo lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. 1 Corintios 6, 2 y 3 dice el apóstol Pablo, le dice a los hermanos: ¿acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso le es poca cosa juzgar cosas más pequeñas? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿A quiénes más? ¿Pero a cuáles ángeles? ¿A los ángeles? A los ángeles caídos. Seremos parte de ese jurado que al final dirá: Dios tiene la razón. Y Él saldrá victorioso en el juicio que Él mismo está siendo juzgado, en la forma como Él trata con el mal. Y es interesante, en Juan 14, versículo 30, Jesús dice, refiriéndose a Satanás, cuando ya Jesús estaba llegando a las últimas horas en su ministerio terrenal, antes de que fueran a apresarle, cuando todavía oraba con sus discípulos, le dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Cómo Jesús le llama a Satanás? El príncipe de este mundo. ¿Cuándo se convirtió Satanás en el príncipe de este mundo? Cuando logró que nuestros primeros padres, ¿qué cosa? Pecaran. Le entregaron el dominio de este mundo. Dios le había restringido solo al árbol. Solo podías tener en el árbol. Ni siquiera una ciudad. El enemigo estaba literalmente atado al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero como en esta guerra entre el bien y el mal, el diablo logró vencer a nuestros primeros padres, logró vencer a la humanidad, entonces ganó terreno. Y ya no se le restringió solo al árbol, sino que ahora es el príncipe ¿de qué cosa? De este mundo. Por eso en Mateo capítulo 8, cuando el diablo se le aparece a Cristo en el desierto, ¿para qué? Para tentarlo. Una de las ofertas que le hizo el enemigo fue la siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez, dice la palabra, le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró ¿cuántos reinos? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué el enemigo podía ofrecerle la tierra? Porque él era el príncipe, ¿qué cosa? De este mundo. Y él mismo se lo dijo: porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy.
Adán, que fue colocado para que gobernara este mundo, él le entregó el dominio al obedecerle al enemigo, le entregó el dominio de este mundo. Y es por eso que Satanás hace semejante ofrecimiento. Sabía que Cristo había venido a morir en este mundo para recuperar el dominio que el hombre había perdido. Y donde Adán y Eva fracasaron, Cristo obtuvo la victoria. Note que la primera tentación que le presentó el enemigo fue con relación al apetito. Di que esa piedra se convierta ¿en qué? En pan. Di que esa piedra se convierta en pan. ¿Recuerdan que cuando Satanás le presentó la tentación y apeló al apetito de Eva, la venció? Pensaba que podía vencer a Cristo en el apetito, pero Cristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Así que donde nuestros primeros padres no pudieron vencer, Cristo obtuvo la victoria. Y la victoria de Cristo fue para recuperar el terreno que había perdido justamente el hombre en esta tierra. Por eso cuando Cristo estaba llegando al final de su ministerio dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sería echado fuera, pero no fuera de este mundo, todavía está, sería echado fuera del concilio celestial. Porque parte de lo que Lucifer obtuvo, parte de lo que Satanás adquirió cuando venció al ser humano, fue tener una entrada a los concilios que se realizan en el cielo, con los habitantes, con los representantes de los mundos no caídos. Al lograr vencer a nuestros primeros padres, Satanás obtuvo el dominio y también una silla en el concilio universal. Por eso, en el libro de Job, cuando se describe uno de esos concilios donde van los representantes de los mundos creados por Dios, dice la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Si usted ve en la genealogía de Cristo, que está en el libro de Lucas, va a decirle que hijo de Jesús era hijo de María, hijo de, y sigue ahí, de hijo de David, Abraham, y llega a Adán, y finalmente dice, y Adán era hijo de Dios. Así que esos primeros creados en cada mundo, esos representantes de los mundos no caídos, se dan cita en ese concilio celestial y dice la palabra que entre ellos se apareció allí, aunque no invitado, se sentía con derecho ¿quién? Satanás. Se presentó Satanás y de una vez Jehová le preguntó a Satanás, dice la Biblia en Job 1:7, ¿de dónde viene Satanás? O sea, ¿a quién tú representas? Y Satanás rápidamente tenía la respuesta, le dijo, yo vengo de rodear la tierra y andar por ellos. Ese es mi territorio. Yo soy el príncipe de la tierra. Y entonces Dios le pregunta, pero si tú eres el que domina allí, ¿qué te ha ocurrido con algunos siervos como mi siervo Job? Que no son fieles a ti, sino a mí. Ustedes conocen lo que se inicia allí, el combate, donde ahora el terreno sería Job. Pero aunque ahora Satanás tenía dominio sobre el mundo como príncipe de esta tierra, no tendría poder sobre cada persona en forma individual. Atención, Satanás, príncipe de la tierra, príncipe de este mundo, pero Dios no le permitiría acceso a cada persona en forma individual, porque cada persona Dios le dio la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Así que aunque ahora Satanás logró un espectro mayor de dominio, Dios le dice sí, eres el príncipe de este mundo, el mundo estará en caos, pero individualmente a cada persona tú no puedes obligarla. Cada persona tiene la prerrogativa de tomar sus propias decisiones. Por eso, mi amigo y hermano, durante esta semana al escuchar la palabra de Dios, es bueno que tú sepas que solo podemos darte la información, pero al final quien tiene que tomar la decisión eres tú en el nombre de Cristo Jesús. Ni el diablo puede obligarte, aunque quisiera. Dios no se lo permite. Mantiene esa restricción en este conflicto entre el bien y el mal. Cada ser humano tiene que tomar su propia decisión. Y aunque Dios, el Todopoderoso, puede obligarte a tomar la decisión, Él no lo hará porque respeta tu individualidad. Él solo acepta un servicio derivado del amor. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol. Así que de inmediato
Jehová le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ahí donde tú dices que tú eres que domina, ahí hay uno que no lo estás dominando. Porque como cada uno toma su decisión, él ha decidido servirme a mí. ¿Y qué le dice Satanás? Recuerde que el ataque es al carácter de Dios. Le dice: ¿acaso le teme Job a Dios de balde? O sea, eso no es de balde. O como dirían en este tiempo, eso no es limpio. Él te sirve a ti es por interés. Porque así cualquiera, le diría, ¿verdad? Así cualquiera. Y esta acusación que está haciendo Satanás es en el concilio universal, donde están los representantes de todos los mundos creados por Dios. Satanás está lanzando acusación contra el carácter de Dios. Y es por eso que vemos a Satanás entonces pidiendo permiso. Y Dios le da permiso. Le dice: bueno, mira, para que tú veas que no es por interés, recuerde que Dios no necesita ser convencido. Él conoce el fin desde el principio. Alabado sea su nombre. Pero las demás criaturas del universo, incluyendo los ángeles, no pueden ver el futuro. No pueden ver el futuro. Por eso a veces Dios le da cierto permiso al enemigo para zarandearnos y que podamos demostrar que somos fieles al Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Dice: ¿qué interés tienen los ángeles de entender que somos fieles? ¿Por qué los ángeles están tan interesados? ¿Por qué? Porque las vacantes que dejaron Lucifer y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Y esos ángeles que están allá quieren estar seguros de quiénes serán sus vecinos por toda la eternidad. Quieren estar seguros de que entre los redimidos no habrá ninguno que se rebele como Lucifer, que sea fiel a Dios a toda prueba. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham fue llamado para ser el padre de la fe. Pero Abraham, como la obra de Dios en el ser humano es gradual, Abraham todavía cuando se veía en aprietos hablaba ciertas mentiras. Y Dios decía: es el padre de la fe. Y los ángeles decían: pero ¿y cómo es el padre de la fe si cuando se ve en un aprieto habla mentira? ¿Dónde está la fe? Y Dios le decía: es que Abraham es una obra que todavía no está terminada. Es un santo que está en construcción. Alabado sea el Señor. Todavía no está terminada la obra. Y ellos decían: pero que quisiéramos ver una demostración de su fidelidad. Y es ahí donde Dios le dice a Abraham para probarlo. Dios sabía el corazón de Abraham, pero los demás no pueden ver el corazón. Por eso dijo: por su fruto lo conoceréis. Por su fruto, lo que se ve, el corazón solo lo conoce Dios. Y Dios hizo que Abraham pasara por esa prueba, invitándolo al monte Moria para que virtualmente ofreciera en sacrificio a su a su hijo Isaac. Y como era una prueba, cuando él levantó el cuchillo en la hora cero, el ángel le detuvo y le dice: no le hagas nada al muchacho, era solo una prueba. Ya conozco que temes a Jehová. Alabado sea el Señor. En representación de los ángeles y de todo el universo, lo que le estaba diciendo es: ya estamos convencidos. Antes no, pero ya sí estamos convencidos. Y Dios por eso tiene un juicio en el universo donde es transparente. Satanás le acusa y Dios entonces le da cierto margen de actuar para que sus hijos demuestren que son fieles al Todopoderoso. Por eso en Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando ya se acercaba el último episodio de la vida de Cristo, cuando iba a ser apresado, torturado y llevado a una cruz para morir, dice Lucas 22, 31, que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, hijo de Jonás, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Satanás os ha pedido. O sea, Satanás tiene que pedir permiso, así como lo hizo en la vida de Job. La única forma que el diablo puede acercarse a un hijo de Dios o a una hija de Dios es pidiendo permiso al Todopoderoso. Y Dios mantiene el control. Si le da permiso, pero hasta aquí. Dios lo tiene a soga corta en la vida de sus hijos e hijas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Creen que vale la pena servir a Dios? Gloria al Señor. Satanás ha pedido permiso, dice Cristo, para sacudirlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte.
Así que aunque el enemigo tiene cierto margen a veces para actuar, la oración, atención, la oración puede restringir el poder del enemigo y vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Él pidió permiso, se le concedió permiso para sacudirlo, pero yo voy a orar por ti, y la oración hace la diferencia. Gloria al Señor por eso. Así que una vez Satanás comienza con su dominio en el mundo entero, como hemos visto, es el príncipe de este mundo, Dios lo restringe para que cada persona tenga que tomar su propia decisión, número uno. Y Dios entonces decide levantar a un pueblo. Dios decide tener un pueblo. Y si aunque el diablo es el príncipe del mundo, porque no es, Adán y Eva le entregaron el dominio de este planeta, pero yo voy a tener un pueblo en el que el enemigo no tendrá injerencia. Alabado sea el Señor. Y por eso vemos en la palabra que Dios llama a Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, le dice: en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Te voy a engrandecer, voy a hacer un pueblo de ti, te bendeciré y serás bendición. Dios decide levantar un pueblo. Y claro, en estas restricciones, en estos reglamentos, en el conflicto entre el bien y el mal, aunque Dios levanta un pueblo al que Satanás no puede tocarlo como pueblo, mientras el pueblo se mantenga fiel a Dios. Si el pueblo se desvía, Satanás tiene poder sobre él. Por eso vemos cuando Dios llama a Abraham, le da ese mandato y le da esa oportunidad. De Abraham sale el pueblo de Dios en la antigüedad, la nación de Israel. Y miren lo que el Señor le dice en Éxodo capítulo 19. Dios le dice en el versículo 5, cuando los saca de Egipto, que ya están libres, le dice el Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Hay condiciones para servir a Dios? Sí, guardar el pacto, guardar su ley. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Note lo interesante. El diablo es el príncipe de este mundo, ahora logró acceso a toda la tierra, pero ahora yo tengo un pueblo. Y si ustedes cumplen con la parte que le toca, si ustedes obedecen y oyen mi voz, ustedes serán mi especial tesoro, porque al fin y al cabo, mía es la tierra, dice el Señor. Y en la antigüedad usted puede ver cómo Dios actuó protegiendo de una manera especial a su pueblo. Pero cada vez que el pueblo desobedecía a Dios y se iba a adorar a los Baales, iba a adorar a los ídolos, el diablo entraba y se los podía llevar cautivo a otra nación. Lo tenían como esclavo, lo torturaban, mataban a muchos de ellos. Pero cuando clamaban a Dios, en su misericordia Dios regresaba a rescatarlo. Alabado sea su nombre. Dios hizo todo eso con su pueblo, pero finalmente el pueblo terminó rechazándolo en forma definitiva, rechazando incluso al Salvador. Después de Cristo llorar sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Note cómo el propósito de Dios era uno, pero el pueblo no permitió que se cumpliera por desobediencia, por rechazar a Dios, porque al final Dios no obliga a nadie. En este mundo donde el diablo es el príncipe de esta tierra, la voluntad de Dios no se cumple plenamente. No, porque Dios se ha autorrestringido, porque tiene que demostrar no fuerza, no poder, sino amor en el trato con sus criaturas. Por eso en la oración modelo Cristo nos enseñó a orar diciendo: sea hecha tu voluntad. Que nosotros pidamos que se haga la voluntad del Padre, así como se hace en el cielo, que también logre hacerse ¿dónde? En la tierra. Ese es un pedido permanente en la oración modelo. ¿Y por qué tenemos que pedir por eso? Porque no se está cumpliendo, porque hay restricciones de parte y parte. Quisiéramos que la voluntad de Dios se cumpliera plenamente en este mundo, pero este es un mundo de pecado, es territorio del enemigo. Hasta el propio Dios encarnado lo llevaron finalmente hasta la muerte de cruz, pero Cristo resucitó triunfante, alabado sea su nombre. Pero eso nos dice que este es un mundo de dolor, de miseria, de muerte,
que lo que vemos alrededor que ocurre en este mundo no es un reflejo del carácter de Dios, sino que es un reflejo de la presencia del enemigo en esta tierra. Por eso oramos diciendo: Padre, que al final sea hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Y las oraciones juegan un papel importantísimo. Después que el pueblo de Israel, la nación de Israel, rechazó a Cristo, y ahora Cristo entonces llama a otro pueblo, llama a la iglesia con la misma misión que no cumplió Israel. Así como fundó a la nación de Israel con 12 patriarcas, 12 tribus, ahora funda la iglesia sobre 12 apóstoles. Alabado sea el Señor. El nuevo Israel es la iglesia de Dios. Y dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice el apóstol Pablo: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, hay un proceso mediante el cual pasamos a formar parte del Israel de Dios, del pueblo de Dios. Sí, de acuerdo a ese texto es cuando hemos sido, ¿qué cosa? Bautizados. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Por haber sido revestidos de Cristo, podemos cumplir con lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una de las leyes que se cumplen en este conflicto, en esta guerra entre el bien y el mal, es que cuando tú te sometes a Dios, puedes resistir al diablo y el diablo huirá de ti en el nombre de Jesús. Finalmente concluye diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 3:28: por tanto, ya no es una nación, ya no es Israel como era en la antigüedad, ya no hay diferencia para Dios, ya no hay judío ni qué, ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay diferencia para salvación entre hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Ahora los descendientes de Abraham no son los que viven en el Medio Oriente, allá peleándose con los palestinos. Los descendientes de Abraham son los que han sido bautizados en Cristo Jesús. Descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué somos según la promesa? Herederos del reino de los cielos. El enemigo domina en este mundo, en esta tierra, pero Dios tiene un pueblo en el cual cada persona que pertenece a él ha sido sometido a Dios para poder resistir al diablo, para que el diablo huya y para poder vencer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Te gustaría obtener esa victoria en el nombre de Cristo? Quisiera verte en pie para orar entonces en esta hora, pidiendo al Todopoderoso que te dé esa victoria en esta noche, que te dé esa victoria sobre el enemigo y que tú logres vencer en el nombre de Cristo Jesús. Que por su gracia tú puedas someterte plenamente a Dios, puedas nacer de nuevo en esta semana y tu nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orar en este momento. Si hay alguien que tiene algún pedido particular, ha venido en esta noche a la casa de Dios, no solo para escuchar su palabra, sino porque tiene algún pedido especial, algún pedido de sanidad. Tal vez sea él mismo, ella misma, o tal vez tenga un familiar que dejó quebrantado y quiere pedir por esa persona. O tiene un problema que le atormenta, le roba la paz, le quita el sueño, le quita el apetito. Tal vez sea un problema financiero, un problema emocional, un problema de familia, una necesidad o tal vez algún quebranto. Si hay alguien que tiene algún pedido especial a Dios, si hay alguien que quiere decirle: Señor, haz un milagro en mi vida, en esta hora yo quiero invitarle que se acerque al altar para orar por él o por ella de manera especial. Y así al orar poder tener la seguridad de que Dios hoy hará un milagro. Dios te bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Gloria a Dios. Mientras se acercan los aquí presentes, quiero pedir también que nuestros amigos y hermanos que a través de las redes están conectados también con esta programación, con esta serie, si sus corazones están respondiendo positivamente al Señor, si tienen algún pedido especial, algún milagro que quieren que hoy ocurra en su vida, usted allí donde está también adopte una posición de oración.
mientras colocamos en las manos del Señor este grupo especial que viene aquí delante, no solo sometiéndose al Señor para que Él obre con poder en sus vidas, sino porque vienen a buscar la respuesta a un pedido, una petición especial. Y yo quiero pedir de los hermanos, miembros ya de la iglesia que están aquí presentes, si pueden acercarse, los que estén presentes, al lado de cada uno de los amigos que se han acercado por un pedido, para que usted esté a su lado. Mientras yo oro por todos, usted en línea directa, en silencio, en línea directa con Dios, usted va a presentarle ese nombre al Señor, para que Dios haga ese milagro en esa vida. Porque el Señor ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias a los hermanos que se han acercado, a cada uno de los amigos que han venido al altar en busca de un milagro, para que usted ore por esa persona de manera especial, intercede en oración por esa persona, mientras presentamos a todos en las manos del Señor. Y tanto los que se acercaron aquí delante como los que están allí en sus bancas, si el problema lo tiene usted, tal vez un problema de salud, alguna dolencia, mientras oramos, en el momento que indiquemos, coloque su mano en el área que usted entiende que puede estar afectada, y conforme a su fe le sea hecho por el Todopoderoso. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Padre, gracias te damos en esta noche, porque tu palabra tiene poder. Cuántos secretos se revelan en la palabra. Gloria a ti, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, gracias por cada persona que ha venido en esta noche, todo el que ha venido en esta noche a este lugar. Señor, quiere inscribir su nombre en el libro de la vida. Pero te pido de manera especial por los que han pasado aquí delante, trayendo sus cargas, sus problemas, sus quebrantos, sus dificultades, sus necesidades, sus conflictos personales o familiares, algunos hasta laborales. Han venido a traer ese problema que le inquieta, que le roba la paz, que le quite el sueño. Conforme a la fe que ellos han demostrado dando un paso aquí delante, Señor, manifiéstate poderosamente en su vida. Haz el milagro, Señor. Y que, Señor, en este mismo fin de semana, cada uno de ellos y ellas recibe ese mensaje, esa palabra, esa llamada, esa señal de que ya tú has estado resolviendo el problema, de que ya tú le has estado dando sanidad, de que ya tú has estado dando provisión. Te ruego, Señor, que tu palabra se cumpla en cada una de estas personas, y también a través de ellos en sus hogares y en sus familias. Hoy, Señor, ellos vienen aquí delante, como dice el apóstol Pablo, echando toda su ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de ellos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que cada uno en esta noche, al regresar a su casa, pueda decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un abrazo a esa persona por la que oró, mi hermano y hermana, y dígale: quiero verte en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Luego nos sentamos para así recibir la bendición final en esta programación.